El día de hoy voy a hablar acerca de una iglesia que se llama la Iglesia de Pérgamo. La Iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia que se menciona en Apocalipsis. Esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano, quizá la más perseguida del Imperio Romano. Quiero hacer unas aclaraciones. En el Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Esas iglesias no son todas las iglesias de la cristiandad en la época primitiva. Había muchas iglesias. Solamente se mencionan estas 7 iglesias por causa de que Juan posiblemente estuvo por esa región y tuvo influencia en esas congregaciones, pero no son ni todas las iglesias, pero sí pueden representar a todos los tiempos de las iglesias o diferentes características de las iglesias de aquel tiempo que se reflejan en el día de hoy. Y esta iglesia fue una iglesia muy perseguida. O sea que si alguien ha pensado o ha sido perseguido en el pasado, esa iglesia fue más perseguida que ninguna otra, incluyendo Roma. ¿Sí? Déjame decirte un poco acerca de esto, pero antes de eso quiero hacer pensamiento que se me ocurrió hablando o pensando en esta situación. Por muchos años yo he escuchado a diferentes predicadores, y yo mismo lo he hecho desde el púlpito, que si hubiera una persecución en la iglesia crítica, difícil, nos daríamos cuenta quiénes son las personas que realmente están buscando de Dios y quiénes fácilmente dirían: yo me voy aquí. Y tristemente, en nuestros días, hay un virus que está tocando el corazón de los hombres, y varios de los hermanos que conocemos están de vacaciones espiritualmente hablando. Están de vacaciones de Dios. No nada más de la iglesia, porque pues la iglesia es lo de menos, ¿no? O sea, la iglesia pues es el lugar donde Dios dejó para que la iglesia pudiera hacer el trabajo de Él en el mundo. Pero se están tomando vacaciones de Dios. Es una persecución de un virus. ¿Le tienes miedo al virus? No los culpo, es difícil tener ese virus. Yo estuve en el hospital. Es difícil hablar de esa circunstancia. Y no hablo de temor, no hablo nada más de temor. Estoy viendo que las personas que están tomando vacaciones ya no oran más. Están de vacaciones, ¿para qué orar? Ya no testifican más, no ven a contagiarse con otra gente. Mejor no le digo nada. Ya no se congregan en ninguna iglesia. ¿Para qué congregarse? Si me puedo contagiar, mejor no voy. Y parece que es una persecución. Ya no ofrendo, y menos me de mi diezmo, porque pues, si no voy a ningún lado, ¿por qué tengo que dar dinero? Estoy de vacaciones de Dios, en cierta manera. Están siendo perseguidos por un pequeño microbio que ni pueden ver. ¿Qué pasaría si fuera una cosa grave como la que le pasó a la iglesia de Pérgamo? Vamos a entrar en la historia bíblica. En esa historia bíblica, la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. 2 veces donde mora Satanás, o el trono de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, la cual nadie conoce sino aquel que la recibe. Vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús pedimos tu Espíritu Santo para que nos guíe a tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender lo que nos dices el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando un poquito acerca del contexto cultural de esta iglesia. Bueno, en el contexto cultural de esta iglesia, encontramos de que Pérgamo es la tercera iglesia, el número 3
diagrama que estoy presentando delante de ustedes. Y si te das cuenta, ya no tiene conexión al mar, ya es montaña a unos 300 metros, 400 metros sobre el nivel del mar, ya no tiene puerto. Como hablamos de Éfeso y Esmirna, ahí están cerca de un puerto, pero Pérgamo, de plano, no tiene ningún puerto. Pero por otro lado, aunque no tenía ningún puerto, era la capital de toda una región entera. Era como la cabecera municipal. La habían construido sobre una montaña. Voy a hablar un poquito más de esos detalles de esa montaña. Pero de quién predicó ahí, quién trajo la palabra a ese lugar, no sabemos. Ninguna parte de la Biblia dice quién predicó en Pérgamo. Dice la Biblia que Pablo predicó en Éfeso, ahí estuvo por 2 años mínimo, enseñando en una escuela, y pasó por ahí algunas veces, pero que haya predicado en Pérgamo no dice nada. Lo más probable, no digo que es exacto, es que haya sido hija de una iglesia, porque Éfeso a lo mejor mandó misioneros a Esmirna, y de Esmirna posiblemente mandaron a Pérgamo, y Pérgamo entonces recibió el Evangelio y se levantó una iglesia en medio de dificultades grandes. Esta iglesia y esta ciudad era una iglesia muy, muy importante. ¿Por qué digo que era importante? Porque en esa iglesia, ¿usted ha escuchado la palabra pergamino? Sí. ¿Lo han escuchado alguna vez? Los pergaminos se inventaron en Pérgamo, por eso viene la palabra de pergamino. Entonces, esa ciudad inventó el pergamino porque tuvieron un problema con Egipto, que les proveía de papiros. Hubo una guerra, un pleito entre ellos, ya no tenían conexión con Egipto, entonces empezaron a usar pergaminos. Y esos pergaminos me parece que se hacían de piel de animal y se volvieron expertos en hacer esos pergaminos. Tan expertos se volvieron que posiblemente había más de 100,000 todos hechos a mano. Eran libros. ¿Cuánto tiempo tardarías tú en hacer un libro? Imagínate eso. Ellos tenían cerca de 100,000. Ellos competían con Atenas en cuestión educativa y también con Alejandría, que estaba en Egipto. Competían en el sistema de quién tenía mayor conocimiento y quién tenía mayor número de información acerca de los dioses, acerca de la medicina, acerca de la ciencia, acerca de cualquier cosa. Ellos eran una escuela, tenían escuelas que estaban a la más alta altura de cualquiera de las otras ciudades de las que se mencionan en la historia general universal de aquellos tiempos. Algunos ven también a esta ciudad como una ciudad que recibió también mucha influencia porque estaba del lado de Asia, de Babilonia, de todos sus museos. Gracias. Entonces, esta escuela, esta ciudad, también era una ciudad muy, muy, muy religiosa. Tenían dioses de todo tipo. Los principales y los pequeñitos también los tenían. Eran abiertos a cualquier tipo de religión. Y entonces dices tú, ¿por qué entonces persiguen a los cristianos si están abiertos a cualquier religión? Y sobre todo a los judíos, porque los judíos tampoco tenían a un Dios que adoraban enfrente de ellos. Ellos respetaban mucho, como eran romanos, también los griegos lo hicieron, respetaban mucho a las religiones antiguas. Y los judíos, judaísmo, era una religión muy, muy antigua, de miles de años, 1000 años. La respetaban porque decían, esa religión muy antigua, lo respetamos y dejamos que adoren a Dios como puedan sus dioses. Pero religiones nuevas, sobre todo religiones que no tenían imágenes dioses, las perseguían porque decían que ellos eran unas personas ateas. O sea que los cristianos eran acusados de ser ateos. ¿Te imaginas eso? Que no creían en Dios. La razón por la que decían que no creían en Dios es porque no tenían ningún ídolo enfrente. Entonces, no era lo peor de eso. Una de las razones principales por que perseguían a los cristianos es que en este lugar, aparte de todos los dioses, se creó una nueva religión que era la religión de adorar al emperador como Dios. Los emperadores cuando morían eran adorados como si fueran un Dios. Y los emperadores nuevos que entraban hacían lo más posible para que todos siguieran entendiendo que el emperador que murió era un Dios y ellos estaban en proceso de ser un Dios. Entonces, si ellos decían que eran un semidios o un Dios, parece que Diocleciano, uno de los diferentes emperadores romanos, cuando estaba vivo dijo: yo soy Dios. No sé si se parecerá a alguna autoridad que ustedes conozcan por estos días en el mundo,
que casi se ve a la altura del mejor de todos los mejores, encima de todos los mejores. Pero este hombre lo hizo así. Entonces, era una ciudad muy religiosa, muy religiosa. No perseguían a los judíos porque eran una religión antigua, pero los cristianos eran una religión nueva y querían acabar con ella. Como ya les dije, cuando se saludaban en la gente, cuando en la calle la gente decía, a César es el Señor. Y el cristiano respondía, Jesús es el Señor. Y ahí iban a la cárcel. Lo único que tienen que hacer los cristianos para no llegar a la cárcel o ser muertos es prender un poco de fuego en el altar del emperador. No costaba mucho. ¿Qué significa prender un poco de fuego? Como si fuera una veladora, ponerla ahí en el altar donde estaba la imagen del emperador, y era lo único que tenían que hacer. Varios lo hicieron, varios traicionaron la fe, pero esta iglesia se mantuvo firme ante esa persecución. Y quiero mostrarles ahora, esta imagen es de un ministerio que se llama Open Doors, Puertas Abiertas, que dice lo siguiente. Dice que 345 cristianos el día de hoy, por mes, son matados por la razón de su fe. En todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, no, en todo el mundo. En estos días, cada mes, 345 cristianos son matados por causa de su fe. Dice también que 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados por cada mes. 145 iglesias en el mundo son destruidas o son atacadas de alguna manera u otra por causa de su fe. Yo crecí escuchando piedras en el techo de lámina de mi iglesia, en serio. Estábamos en lo más profundo de la oración y llegaban las piedras como rayos, y todos ahí despertábamos. Entonces estaban durmiendo y despertábamos. Sé lo que es la persecución. Sé lo que es que otros niños, eso es mi testimonio, que otros niños, por causa de que tú no te persinas enfrente de una iglesia, te den una paliza ahí, te pateen en el suelo, todo revolcado, llegas a tu casa, porque nada más porque no te persinaste enfrente de una iglesia. Sé lo que es eso, yo viví eso también. Sé lo que es ser perseguido. ¿Sí? Dice también esta organización que 219 iglesias son detenidos, sin ningún juicio, arrestados y sentenciados y también metidos a la cárcel. Rusia, China, Irak, Irán, Corea del Norte, muchos lugares en el mundo no pueden reunirse como tú puedes reunirte el día de hoy. Si quieren reunirse, como en el tiempo de los cristianos en Roma, buscaban los subterráneos, como el subway, dijéramos, pero sin metro, se metían ahí y ahí adoraban a Dios. En lo oscuro. Llevaban sus coche a cada uno. Llegaban ahí, se reunían con otros hermanos y cantaban. Y escuchaban al pastor, al predicador, al apóstol que venía a hablarles del Evangelio de Dios. Y aquí con todas las facilidades, caramba, nos estaremos perdiendo algo. Pero ¿qué pasó con la iglesia de aquel tiempo? Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra Pérgamo significa casada. ¿Casada con quién? ¿Con Cristo o con el mundo? Vamos a ver ahorita un poco de eso. Y esa iglesia estaba casada con algunas doctrinas y predicaciones erradas y existían varios problemas en Éfeso. Pero esta espada de 2 filos es Jesucristo. Se presenta a Él como una espada de 2 filos. Esa idea de espada de 2 filos significa justicia o juicio y significa también misericordia. Cualquier país que nada más tenga juicio o justicia y enfatice la justicia y la ley es una tiranía. La ley tiene que estar acompañada de misericordia, si no se vuelve una tiranía. Preguntan en el radio, lo estaba escuchando hace 2 o 3 días atrás, acerca de los inmigrantes. ¿Qué hacemos con ellos? Pero dicen, no, que escuchan para afuera, así dice la ley. Y dice eso la ley, yo estoy de acuerdo que dice eso la ley. Pero yo creo también que el cristiano debe tener misericordia. Porque así como esos hombres llegaron y le quitaron hombres blancos, llegaron y le quitaron la tierra a los indios, y los indios a lo mejor se los quitaron a otros indios, y los después que llegaron se los fueron quitando y se han quitado la tierra todo el tiempo, hasta nuestros días se necesita tener misericordia con las personas que están buscando un lugar donde descansar, donde sentirse aceptados.
Pero en cierta manera, en otra interpretación, esta interpretación dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en esta idea, la espada de 2 filos también es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer en nosotros un juicio cuando estemos delante de su presencia. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque de ahí descienden todas las doctrinas que se predican en el mundo. Porque ahí entendemos el amor de Dios. Porque ahí entendemos el juicio de Dios. Porque ahí entendemos el perdón de pecados. Porque ahí entendemos todas las cosas que el cristiano necesita para vivir una vida en paz con los demás. ¿Alguien quiere saber qué se necesita hacer para tener buenos hijos? Lea la palabra de Dios. ¿Alguien quiere saber qué se necesita para tener éxito en la vida? Lea la palabra de Dios. ¿Alguien quiere saber qué se necesita cuando uno está enfermo? Lea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene respuesta a las inquietudes del corazón. Por eso dice que Él penetra, y no nada más lo de afuera, sino penetra hasta dentro del alma, del corazón del hombre. Y es ahí donde tocan las pequeñas cositas que a veces nos faltan por entender y nos hace ver que no somos tan perfectos. Algunos hermanos me han dicho en el pasado, hermanas también, mi esposo casi es perfecto, hermano, casi nomás acepta que Jesús y ya la hizo. Y yo digo, ay caramba, yo llevo como 35 años en el ministerio y todavía me falta mucho. Todavía el Señor tiene que tratar conmigo, todavía no soy perfecto. ¿Cómo le hace este hermano que no le falta poquito y ya es casi está del otro lado? ¿Sí? La palabra de Dios habla en mi corazón también. Yo les dije eso en mi testimonio del COVID. El Señor estaba tratando conmigo porque me estaba mostrando que necesito seguir creciendo en Dios. Que no me puedo conformar a lo que ya soy después de 35 años en el ministerio. Que todavía tengo que seguir consagrándome a Dios. ¿Qué significa entonces ese trono de Satanás? Dice en el versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué significará esto del trono de Satanás? Imagínate que te preguntan, ¿dónde vives? Y en lugar de responder en Minneapolis o en San Pablo o en Wisconsin, qué sé yo, ¿dónde vives? Dices, pues vivo ahí donde mora Satanás. Ahí vivo yo. Caramba, ¿qué respuesta sería esa para escuchar, verdad? ¿Dónde mora Satanás? ¿Qué significa? Bueno, hay algunas interpretaciones. Por ejemplo, la primera interpretación que tengo es, Pérgamo era un centro de religión pagana. Era el centro, no era de la orillita, era un centro que tenía muchos dioses. Para el viajero que llegaba, número 2, para el viajero que llegaba del este, la ciudad, la Acrópolis, tenía el aspecto de un trono. O sea que llegabas y uno de los más grandes lugares que había era el templo a Zeus. Y Zeus, lo voy a mostrar en un momento más, a una fotografía de ese templo, que cómo podría haber sido. Dijéramos que si entraras a este lugar y vieras una imagen que ocupara todo lo que es la parte de enfrente, hasta mero arriba, tú te quedabas como pequeñito, y ay caramba, mira nomás que estatuota, no sé si se puede decir eso, estatuota tan grande está enfrente de mí. Se admiraba la gente de ver una imagen tan inmensa enfrente de ellos. La otra posibilidad es que el altar de Zeus, Soter, parecía un trono. Soter también es otra palabra que se utiliza para Salvador. Y otra, número 3, Asclepio, Soter. Asclepio, voy a hablar un poquito de más rapidez, se identificaba con la serpiente. Y Pérgamo era el centro del culto al emperador también. Son diferentes posibilidades. Donde vivía Satanás. ¿Qué significaba? Cualquiera de esas opciones. Pero también, por otro lado, dice en la Biblia así de este hombre que estaba también en ese pasaje, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Y habla de una persona llamada Antipas, que no sabemos nada de él. No hay escritos de ningún predicador, de ningún padre de la iglesia, de ningún, excepto muchas posibles interpretaciones de teólogos más modernos. Pero del pasado no sabemos mucho. Sabemos que su nombre significa contra todos, anti, paz, contra todos. Algunos dicen que es anti-patros, que significaría contra el Padre o como el Padre.
Entonces el padre para aquella gente era Zeus, el padre de los dioses, y entonces era contra Zeus o contra todos. Y era una persona que posiblemente podía significar toda la iglesia, que también está en cierta manera contra todos. Quiero decir un pensamiento también aquí, que no está en la Biblia, que estamos leyendo en este momento, pero es un pensamiento racional acerca de la persecución contra los cristianos. Algunos grupos se levantan principalmente de, no sé cómo se letrea LGTB o no sé exactamente las palabras, no me he profundizado en eso. Ellos dicen, los cristianos, nosotros somos el grupo más perseguido, dicen ese grupo de diferentes pensamientos de sexualidad. Pero no es cierto. Si alguno de ellos ataca a la iglesia y dice los cristianos son unos misóginos y son perdidos y son hipócritas, y eso lo llaman libertad de expresión. Pero si algún cristiano públicamente habla en contra de ellos, dice eso es persecución, eso es abuso de racismo y no sé cuánta cosa más. Entonces realmente los que somos más perseguidos no son este grupo, sino somos los cristianos que pueden decir lo que quieran de nosotros y es libre expresión. Si nosotros decimos algo en contra de otro grupo, ahí sí nos metemos en problemas porque estamos usando el racismo contra ellos, que es complicado. Pero este hombre fue muerto, dicen ahí, testigo fiel, siervo fiel, mi siervo fiel. Y el único otro pasaje que habla de mi siervo fiel se refiere a Jesucristo en el capítulo 1. Jesucristo se reconoce como el siervo fiel, como el testigo. Entonces, de alguna manera, este hombre se volvió un cristiano realmente. Los romanos se burlaban de los cristianos llamándoles cristianos. Cristiano es una palabra ofensiva que se empezó a usar para decir, esa gente son cristos chiquitos, son cristianitos. Así nos decían en aquel tiempo y ese nombre se quedó para todos. ¿Cómo se llamaba la iglesia a sí mismo? Se llamaba a sí mismo discípulos. Cuando alguien se convertía no le decía, tú eres cristiano ya, le decía, tú eres un discípulo, porque vas a aprender de Dios y después vas a ser enviado a ser discípulos. Esa es la manera que los cristianos se veían a sí mismos. La gente, los romanos, le llamaban cristianos, los judíos le llamaban a los cristianos nazarenos, burlándose de Nazaret. ¿Qué es Nazaret? Es nada, un pueblito ranchero de un solo burro perdido en las montañas. Eso es Nazaret. Y les llamaban nazarenos a los cristianos. Su muerte entonces ocurrió de una manera que algunos piensan que fue de esta manera cruel. Dicen que lo metieron en un toro, el toro es un símbolo de uno de los dioses de ellos, y prendieron lumbre, lo metieron dentro, y cuando supuestamente, yo nunca he presenciado eso, cuando escuchas una cosa así, que supuestamente dicen que pasó, hay mucho humo saliendo por la nariz del toro, y gritos espeluznantes con el eco de todo lo que está dentro del ¿cómo se llama?, del toro ese, que te está quemando. Es un toro de hierro que metían a las personas ahí para que sufrieran lo más posible. Una muerte de lo más horrible. Posiblemente haya muerto así este hombre llamado Antipas, que no sabemos quién fue. ¿Qué pasa en la iglesia de Pérgamo? ¿Qué pasa en la ciudad de Pérgamo? Había tres principales dioses, había muchos dioses. Cada grupo que venía a vivir traía sus propios dioses. Pero los principales eran Zeus, el padre de los dioses. Pero sabemos nosotros quién es el padre, ¿verdad? Realmente. El padre es el Padre, Dios. Este hombre tenía muchos defectos, tenía muchos hijos, se metía con las mujeres, se hacía hombre y hacía toda clase de lo peor de los sentimientos de los hombres. También lo mejor, pero también lo peor de los sentimientos de hombre. Y contra este hombre se levanta el Evangelio, porque no aceptaba un ídolo enfrente de ellos. La otra diosa, que era una diosa, eso sí, se llamaba Atenea, era la diosa de la guerra y de la sabiduría, y esa es la que tenía la espada. Era la que dirigía a la gente a la guerra, la que sabía cuándo hacerlo y cuándo no. Y posiblemente es una de las razones por las que Jesús se presenta delante de la iglesia y dice, esa mujer no tiene la espada, yo tengo la espada. Yo soy el que juzga a las naciones
esa mujer era una jueza, la sabiduría, la justicia. Esta mujer decía que era la justicia, pero Jesús decía, yo soy el que tengo la justicia, yo soy el que puede salvar y puede condenar. Salvación y condenación. Se presenta en contra de los dioses principales, Jesucristo, de aquella iglesia, de aquella ciudad. Y el último que quiero mencionar es un hombre llamado Asclepio, es un dios, perdón, no es un nombre, Asclepio, que es el dios de la medicina, la resurrección y por sangre, la resurrección por sangre. Cuando digo de la medicina, hasta la fecha, en cualquier hospital que tú tengas, te puedes dar cuenta de que hay una serpiente enrollada, ¿verdad? No sé si lo han visto ustedes. Un poste y una serpiente o dos serpientes enrolladas. Los romanos tenían eso muy, muy claro y lo tenían como un dios también, dios de la medicina. Pero ¿quién es el que puede curar? ¿Quién es el que puede realmente sanar? Otra vez Jesucristo es el único que sana, que salva. Y Zeus, por ejemplo, utilizo ahí la palabra sotero, tiene la idea de salvador. Zeus, el salvador, era la palabra que utilizaban ellos. Pero nosotros sabemos quién es el salvador, ¿verdad? Entonces Jesús es el salvador. Jesús es el que realmente tiene la justicia y la sabiduría para discernir los hombres, y Jesús es el único que puede sanar. Aunque en esa idea de sanar, los cultos de aquel lugar, a la gente le podían darle un poco de, bueno, la idea principal fue que originalmente tenía Asclepio, un dios, sangre para sanar a las personas por medio de la sangre. O sea que les daban de alguna manera sangre hacia sus reuniones y no sé, de alguna manera utilizaban eso. Cualquier persona podía venir, no solamente los que tenían dinero, sino también los pobres. Venían, se quedaban en ese lugar y ahí era como un hospital donde recibían atención y donde podían a lo mejor recuperarse. Era una buena cosa, pero lo utilizaban como un dios para creer en él y para no ser engañados por esas circunstancias. ¿Qué más puedo decir de los dioses de aquel tiempo? Un dios que tenía mucha influencia en la ciudad es el primero de acá, el culto a Dionisio, al dios Dionisio. Baco para los romanos. Ese dios Dionisio tenía la cualidad de ser un dios que utilizaba el vino y utilizaba las orgías, que tú podías expresarte como tú quisieras, quitarte la ropa y hacer todo lo que quisieras con tu cuerpo o con los cuerpos de otro, que estaban ahí reunidos, y eran orgías increíbles que afectaban no nada más a la ciudad, sino también a los cristianos, y lo vamos a ver en un momento. Ese dios Baco hacía 5 fiestas por mes. La gente podía ir sin importar su posición social o económica, y podían desenfrenarse a hacer todo lo que se les daba la gana hacer. Y por último quiero mencionar el culto al emperador. El culto al emperador era la razón principal por la que los cristianos son perseguidos. Ellos no adoraban al emperador. No había problema para los demás a personas religiosas de aquel tiempo si tú no adorabas a Zeus. No había problema si no adorabas a Atenea. No había problema si no adorabas a Asclepio o a Dionisio. Pero cuando tú no adorabas al emperador, eras un reaccionario, eres una persona que estaba en contra del imperio, es alguien que no quería seguir las leyes y había que eliminarle. Y los cristianos no adoraban al emperador, que eran hombres que acababan de morir, hombres como nosotros. Ahí les hacían su templo. Si no es que ya tenían uno grande y nada más añadían cada nuevo emperador que iba surgiendo. Y los cristianos decían, no queremos estar ahí, no queremos adorar a esa gente, no queremos persinarnos enfrente de las iglesias católicas como yo crecí, no queremos ir a besarle la mano al cura como todos los demás lo hacen, como yo crecí también viendo esto. Este lugar entonces era es una maqueta de lo que podía haber sido la parte alta, los templos, la parte del medio, los ricos, la parte de más abajo, todos los pobres, donde la mayoría de los cristianos estaban. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en contra por cuanto ahí, porque tienes ahí a los que siguen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezos frente a los israelitas para hacerlos comer alimentos ofrecidos a un ídolo y a cometer fornicación. También están los que de igual modo siguen las enseñanzas de Nicolás. Entonces, aquí vemos cómo Jesús escucha esas palabras de Jesús hablando a la congregación
de aquel momento. Tienes algunas personas dentro de ti que no debes tener contigo. Y la iglesia de nuestros días, no digo nuestra iglesia ICCA, pero la iglesia en general, la televisión, la radio, las noticias, surgen nuevos grupos que de alguna manera están exprimiendo la fe de algunas personas sinceras para guiarlos por diferentes caminos que no son de Dios para nada. Déjame decirte cuáles son estos grupos. Tengo contra ti unas cosas. Primero los alabo porque tú estás en un lugar difícil, estás en un lugar lleno de pecado, estás en un lugar donde mora Satanás, estás en contra de todo eso de Satanás que viene a querer destruir tu corazón, estás tratando de ser firme en las dificultades tan graves, en las persecuciones, a tal grado que uno de ustedes murió de la forma más cruel, pero sigues firme, pero tengo unas cosas contra ti. Y no sé si nos podemos ver en ese papel también. ¿Cuáles cosas son estas? Balaam se menciona, la doctrina de Balaam. Balaam era un sacerdote, un profeta, un mensajero posiblemente de Dios, o quizás sinceramente de Dios, que tentado por la avaricia, Balac es el otro hombre, es un rey que se enfrenta a los israelitas en el desierto, y que escucha de Balaam, un profeta de Dios, y que llama a Balaam para que viniera a ayudarle a maldecir al pueblo de Israel. Le dice, ven, te voy a pagar muy bien. Balaam dice, déjame preguntarle a Dios. Y dice Dios, no vayas. Y le dicen los mensajeros del rey Balaam, me dijo Dios que no fuera. Se regresan los mensajeros, los mandan de regreso a sus mensajeros, le damos el doble. ¿Sí? Déjame preguntar otra vez a Dios. Le pregunta a Dios, y Dios le dice, no vayas. Y este hombre dice, me dijo Dios que no fuera, entonces no puedo ir. Tercera vez. Mucho más dinero, mucho más cuentas. Y este hombre, no sé si fue la tercera o la cuarta vez, dice, yo voy con ustedes por todo lo que vio enfrente de él. ¿Y cuántos predicadores están vendiendo el evangelio para sacar dinero para ellos? Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de Balac, que ofrece dinero para que los predicadores se hinchen de dinero, se hinchen de bienes, se hinchen de casas y exploten a la gente que están trabajando con ellos. Esa es la doctrina de hombres que venden su ministerio para que les paguen más, o de hombres que compran ministros para que vengan a promover su evangelio de prosperidad o su evangelio de no paren de sufrir, de tantas doctrinas de demonios que están creciendo dentro de las iglesias y que la iglesia no dice nada en contra de ellos. ¿Dónde está la doctrina de arrepentimiento, de salvación, de seguir a Cristo de una forma íntima y personal? De que no tienes que tomarte vacaciones de Dios, porque Dios no puede tomarse vacaciones de ti, sigue ahí contigo donde quiera que tú estás. Esas son las doctrinas. Uno más. Así también, algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. He hablado de los nicolaitas un poco, pero en este contexto, la mayoría de los autores piensan que esta doctrina de los nicolaitas hablaba de que la iglesia, los hermanos de la iglesia, participaban en algunas de las fiestecitas de los paganos de aquel tiempo, emborrachándose con ellos, metiéndose con las prostitutas de los templos de los santos de los ídolos de aquel tiempo, tratando de vivir una vida semejante a los demás para no parecer diferentes. ¿Qué te parece? ¿Se parecerá a nuestros días esa iglesia? De personas que, bueno, nadie tiene que saber que soy cristiano. Soy cristiano en mi corazón, sí, no tengo que decirle a nadie. Las vacaciones que me tomo es que las necesito, pastor, ya ven miros por ahí. Y yo les agradezco a los que están aquí ahora en este lugar. Están demostrando de alguna manera que su fe es sincera. Que su fe no la mueve un microbio ni la mueve una persecución. Si somos fieles en lo poco, un microbio, vamos a ser fieles en lo mucho cuando vengan dificultades mayores. Y yo te agradezco que hayas venido el día de hoy a la casa de Dios. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y
contra los Balaam, contra los Balak, contra los Nicolaitas que están en tu casa, que están en el grupo de la iglesia, que están en tus reuniones, con la espada de mi boca. Ahí ya es una espada, la palabra de Dios, y los voy a reprender, y voy a acabar con ellos. Ahí el Señor está hablando acerca de un arrepentimiento. 12 veces en Apocalipsis se menciona la palabra arrepentimiento. 8 de ellas se refieren a las iglesias en Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea como órdenes para que se arrepientan. Las otras 4 están en tiempo pasado y se refieren a incrédulos que se le negaron a hacer lo que no quisieron arrepentirse. Arrepentirse significa simplemente cambiar de dirección. Eso es lo único que significa. Pastor, ¿cómo me arrepiento? Bueno, yo quiero ir a San Pablo. ¿Dónde queda San Pablo? Creo que para allá, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, quiero ir a San Pablo. Está para allá. Pero empiezo a caminar directo para allá. Y voy caminando. Y alguien me dice, oye, ¿dónde vas? Y le digo, a San Pablo. Y me dice, no, vas a tomar el camino, es para otro lado. Bueno, ya he caminado por este camino mucho tiempo, entonces ya no me tengo que regresar. Ya no quiero regresar, pero sigo caminando. ¿Cuándo voy a llegar a San Pablo? Arrepentirse significa simplemente cambiar de dirección e ir al lugar correcto. Ahora sí voy al lugar correcto. Mucha gente quiere seguir a Dios. Y les habla a las personas, oye, por ahí no vas bien. Pero es que ya llevo mucho tiempo, mi papá fue por ahí, mi abuelito fue por ahí, mi bisabuelito fue por ahí. Todos mis tíos, mis primas, todos van para allá. ¿Por qué yo no voy con ellos? Porque nada más estamos equivocados en el camino correcto. Y te voy a decir cuál es el camino correcto. Está en la Biblia. Número 1. Número 2. Está en tu corazón. Tú sabes cuál es el camino correcto. ¿Por qué la gente no quiere arrepentirse? Dice en la Biblia, el libro de San Juan, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no quiere arrepentirse? Porque sus obras siguen siendo malas y no quieren dejar esas malas obras. Pero aquella persona que quiere consagrar su vida a Dios, dice, yo me arrepiento, yo cambio de dirección ahora, yo no tengo que seguir a mis tíos, mis primos, mis parientes, mis vecinos, yo cambio una dirección correcta porque sé que en mi corazón eso es lo correcto que tengo que hacer. Me alejé de la iglesia por muchos años, ya lo he dicho antes. Y yo no quería regresar a la iglesia cristiana cuando era 12 años hasta los 18 años, porque sabía que tenía que cambiar mis caminos y no quería hacerlo. Tuve que enfrentar a dificultades grandes para decir, yo sí quiero cambiar ahora. ¿Qué más? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que escuche, obedezca. Es una forma de llamar la atención de Jesús. Escúchame. Todas las veces en el Antiguo Testamento que utiliza Dios la palabra escúchame, no es solamente escúchame, es obedece. Cuando un papá le dice a su hijo, escucha a tu madre, le dice que solamente la oiga o que la obedezca. Escucha a tu padre. Todas las veces que en el libro de Proverbios habla de la palabra escucha, oye hijo mío, obedece hijo mío, es la palabra que quiere decir. No vas a encontrar la palabra obedecer ahí. En todo el libro, quizá en todo el Apocalipsis, en todo el Antiguo Testamento, quizá no encuentres la palabra obedece, pero muchas veces vas a encontrar la palabra escucha. Escucha, oye. Y yo te digo también el día de hoy, oye las palabras de Dios. Si algo de lo que estás escuchando viene delante de ti a tu corazón, escucha la palabra de Dios. El último parte de este versículo, de este capítulo que estoy leyendo, al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que la recibe. La bendición de Dios es que te va a dar una piedrecita blanca. ¿Y qué significa eso? Hay muchas interpretaciones también acerca de eso. Yo quiero tomar solamente una. Esa interpretación es que cuando alguien iba a un juzgado y era juzgado por alguna causa, a esta persona regularmente, ¿cómo le decían si era culpable o inocente? Le daban una piedrita. Esa piedrita, si era blanca, decían tú eres inocente. Si era negra la piedra, le decían tú vas
tú eres culpable y vas a la cárcel o vas a pagar todo lo que debes. Y la piedrita blanca para nosotros es, somos inocentes delante de Dios. Dios nos puede limpiar nuestros pecados. Y como en el caso de Jacob, nos puede dar un nombre nuevo. Un nombre que nadie conoce, solamente Dios para nosotros. Si yo digo en este día a María, ¿cuántas Marías hay aquí? Más una, ¿no? ¿Nadie más, María? ¿Nadie más? Caramba, nada más hay esa María. Si digo José, ¿cuántos José hay aquí? Nada más ninguno. Ahora no sé si estoy equivocado los nombres. Pero hay muchas Marías, muchos José, muchos Joel también, no tantos, pero muchos también, sí. Hay muchos nombres. Pero imagínate que solamente tenga un solo nombre para ti y que solamente tú lo conozcas y tu Dios. Y que cuando te llamen tú escuches, porque no va a haber muchos Migueles, no va a haber muchas Alejandras, no va a haber muchos de ningún nombre, Davides, por todas las Davides, no va a haber muchos de ellos. Solamente va a haber uno solo, un nombre que te va a dar Dios y que nadie más conoce más que Dios mismo. Te va a dar el maná escondido. El maná escondido es Jesucristo. Jesucristo. El maná escondido eran como hojuelas de maíz. Dijéramos que los judíos tuvieron cornflakes por 40 años. Todas las mañanas se llegaba cornflakes. No sé si les gusta cornflakes, pero ahí estaba el cornflakes. Juntaban ellos cada día y les duraba todo el día. Algunos se volvieron envidiosos, dijeron, yo junto por si toda la semana no y se juntaron mucho. Al siguiente día estaba podrido. Tienen que juntar cada día un nuevo pan, el nuevo maná. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. De Él comemos, de Él dependemos. Él es nuestro cada día bendición. Su palabra también es el pan de cada día. Alimenta nuestro espíritu. Es ahí donde digo yo, hermano, deja de tomar vacaciones para Dios. Lee la palabra de Dios cada día. Medita en tu corazón cada día. No te pido que dejes de trabajar por hacerlo. Te pido que tomes unos minutos en leer un versículo nada más. Leer un pasaje nada más, leer un capítulo nada más. No te pido que leas un libro porque yo lo hago. Lee un pasaje, medita en tu corazón, ponlo en tu corazón y pregúntate cómo lo aplico el día de hoy en la familia de Dios. ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que bendecir? Porque yo estoy seguro que Dios te ha bendecido a ti, porque me ha bendecido a mí. Cada día, cada dificultad que he tenido, Dios ha estado ahí conmigo. Cada situación difícil que no sé qué ni qué hacer, Dios ha mandado a alguien para bendecirme. Y Dios ha sido fiel conmigo y va a ser bien contigo. Te pido, hermano, que seas fiel con el Señor. Preguntas nada más sencillas. Los cristianos de Pérgamo caían en la tentación. Y por eso tenemos que orar cada día también. No nos metas en tentación. Guárdanos, hermano. ¿Cuáles son las tentaciones que traen a los cristianos actualmente? Ahí puedes poner las que tú piensas. ¿Y qué diría Cristo a las iglesias que usted conoce? ¿Qué diría Cristo a nuestra iglesia? Levántate tú que duermes entre los muertos y debe alumbrar a Cristo. A lo mejor eso es lo que podría decirnos. O bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno que nos dijera eso al Señor. Vamos a orar. Voy a invitarte para que preguntes tú a tu corazón, ¿qué me dice Dios el día de hoy? ¿Qué me dice el Señor a mí hoy? No ayer, no la semana pasada, no el año pasado, no el sueño que tuve. ¿Qué me dice el Señor en este día, el día del Señor, en la casa del Señor, en la presencia de Dios? Vamos a orar. ¿Qué me dices hoy, Señor? En el nombre de Jesús. Perdona nuestras ofensas, Señor. Permítenos realmente llegar a la estatura del varón perfecto o de la mujer perfecta también, Señor, las mujeres que están aquí. Permítenos llegar a la altura tuya, Señor. Y que seamos conocidos como una iglesia que teme tu nombre. Gracias, Jesús, por esta palabra. Te pido que hables al corazón de cada hombre y mujer que está aquí. Pido que hables a nuestra vida. Estamos en tus manos.
Bendecimos tu nombre. Pedimos por los que no están en este lugar. Permite que no estén de vacaciones, Señor. Que si están ahí, realmente estén también estudiando la palabra de Dios. Reuniéndose con otros hermanos. Si no lo hacen en persona, pues que lo hagan tecnológicamente. Pero te pido, Padre, que haya un deseo de no quedarse estancado y no perder la fe. Cada uno de mis hermanos que no vinieron hoy están en tus manos también. Y dan una bendición especial, Señor, en esta semana, de alguna manera que ellos necesiten, a los que están aquí en este día, en tu presencia, en la casa del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.